Y bien, como sabemos, Ricardo Soberón renunció, o se le pidió la renuncia a Devida, que es el organismo encargado de, digamos, planificar la lucha contra las drogas en el Perú. Fue reemplazado por Carmen Macías. Estamos con Ricardo Soberón para conversar, en fin, acerca de sus observaciones a lo que estaría ocurriendo en este campo. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, ha tenido usted unos epítetos un poco duros sobre el gobierno, ha dicho que la política está secuestrada, es decir, usted fue el liberador, digamos, pero luego que usted, digamos, se va, se confirmaría el secuestro de la política antidrogas. ¿Quiénes secuestran la política antidrogas? Creo que el Perú se necesita una política transversal que mire todo el fenómeno del narcotráfico. Y cuando sostengo que pueden concurrir intereses de carácter económico, político, mediático, se trata de todos aquellos que tienen visiones sesgadas y particulares que ven una parte del complejo problema del narcotráfico. En Devida teníamos la suerte de poder tener por un lado el control de la oferta, el de la demanda, las relaciones internacionales, el desarrollo rural, la interdicción. Nos permitía ver el bosque. Es por eso que sostengo, defiendo y con el señor presidente del Consejo de Ministros, con Óscar Valdés, si alguna diferencia teníamos era esa. Yo pienso que Devida debe tener una visión transversal al problema y no convertirla en una ONG de prevención. ¿Pero no tiene una visión transversal? De lo que entendemos, lo declarado por mi sucesora y por el propio Premier, entendemos que se va a acotar la problemática y la visión que Devida tiene sobre el tema del narcotráfico. Ahora, la impresión que, bueno, en realidad, usted en algún momento definió quiénes estarían secuestrando esta política, pero digamos, lo que esas personas temían es que más bien la política antidrogas pudiese ser secuestrada por los cocaleros, por ejemplo, que era en vista de que usted había tenido relaciones con ellos inicialmente. Después me parece que eso después se amainó, pero en parte también precisamente por la posición firme del Ministerio del Interior. De alguna manera usted concedió, pero había el temor de que la política antidrogas fuera secuestrada por los cocaleros y por esa vía por los propios narcotraficantes. Te doy el ejemplo del titular de hoy día del diario Decano, donde Carmen Macías dice: bajamos la guardia en la erradicación. Las cifras que yo tengo del CORA hablan de más de 12.000 hectáreas erradicadas cuando la meta era 12.000. Pero eso es pese a usted, porque usted ha despotricado del jefe del CORA. Más allá de la opinión que tenga sobre ello, nosotros hemos planteado que para que sea eficiente la erradicación debiera de hacerse en 4 espacios simultáneamente para garantizar la presencia del Estado. Y si hay una institución que no desea garantizar esa simultaneidad, es el CORA. Es decir, lo que te planteo, si la meta es 12.000 al año, yo preferiría que sean 2.500 en 4 áreas distintas del país en diversos momentos del año. Con eso, el daño social del impacto es menor. Eso suma 10.000. Podríamos, ya, 2.800, perdóname. Ahora la meta es 14.000, la nueva meta según se ha anunciado. En buena hora, si es que es así. Pero, a ver, explíquenos cuál es su propuesta, no lo entiendo bien. Hay una diferencia. Erradicar es el acto de quitar una planta, sí, y no sé qué más pasa más adelante. Cuando yo sostengo de la reducción, hablo de la capacidad de poder o erradicar forzosamente, o abandonar plantíos, o sustituirlos. Es decir, la receta es más amplia para el concepto de reducción de cultivos. Resulta que en los últimos 10 años en el Perú se han erradicado más de 100.000 hectáreas. En el 2000 teníamos 30.000 y ahora tenemos 60.000. Entonces, en la ecuación no funciona. Algo no está funcionando en el acto de erradicación per se. Bueno, funcionó pues en San Martín, ¿no? Cuando se han erradicado 50.000 hectáreas y finalmente se ha eliminado las 20 y tantas mil que habían, ¿no? Es decir, convengamos que sí. Usted erradica y luego vuelven a sembrar, pues, ¿no? Sí. Pero si usted vuelve a erradicar a la tercera o cuarta, ya no vuelven a sembrar, si es que entra usted con desarrollo alternativo, por supuesto. A eso iba. Claro, pero así ha sido en San Martín, está siendo en Aguaitía, o sea que funciona pues esa estrategia que se ha venido aplicando. El tema es llevarlo al BRAE, y mi gran apuesta en estos 5 meses
fue seguir las palabras del presidente Humala y se lo hemos dicho a toda la cooperación. Tenemos que llegar al BRAE. Si no ingresamos al BRAE, estaremos ejecutando paliativos. El BRAE nunca se ha erradicado. No se ha erradicado. No. O sea que yo no creo que la erradicación en el BRAE sea el componente fundamental de una política, por las características políticas y sociales del BRAE. Bueno, pero no le entendí bien cuál era su estrategia de erradicación, su concepto de erradicación que usted sostiene que el CORA no aplica. ¿Cómo es esto? El CORA normalmente concentra su acción de erradicación en 2 o 3 zonas del país y normalmente las ejecuta en 1 y en 2 zonas del país. Y con eso acumula las 12.000, 10.000, 8.000 hectáreas dependiendo del año. Tanto la DINANDRO como de vida, nosotros mismos le hemos planteado la posibilidad de que el CORA en su plan nacional pueda señalar un escenario para que en 4 espacios nacionales hayan acciones de operación que permitan reducir cantidades mejor distribuidas de coca, ocasionando menor dañosidad social, pero lográndose un efecto preventivo y disuasivo. Eso es lo que hemos planteado nosotros y lamentablemente el día de hoy aparece el Plan Nacional de Erradicación de Cultivos 2012 sin haber sido aprobado por el Consejo Directivo de Devida, como suele ocurrir. Lo cual me lleva a pensar pues que la hipótesis con la cual se maneja el Premier de dejar a un Devida que solo vea el tema de prevención y rehabilitación y el Ministerio del Interior se apropia de todo. Bueno, el Ministerio del Interior es el que maneja ese tema. ¿Devida lo aprobaba? Devida es la entidad rectora por ley. Si algo hemos hecho en estos 5 meses y no le gustó al primer Valdés, es la coordinación que hemos efectuado con las comisiones multisectoriales en precursores, en lavado de activos. Antes de pasar a eso, quería terminar la idea esta de la erradicación. Si usted, digamos, lo que usted dice es, en lugar de concentrar la erradicación en 2 puntos, concentrémosla en 4, con lo cual, bueno, una primera observación sería, lo único que conseguimos es dispersar en lugar de concentrar esfuerzos. ¿Y por qué podríamos conseguir un efecto como señalaba usted, de prevención, disuasión. De disuasión. Es porque logro presencia del Estado a través de Ministerio Público, de Policía, de CORA, de helicópteros, con los cuales damos una señal. Mira, mientras el último trimestre del 2011 se estaba erradicando en Nahuaití. Entonces lo que usted está planteando es en realidad erradicar más. Podemos hacer la misma cantidad. Los mismos 12.000 hectáreas. Dispersa, entonces... El efecto disuasivo sobre la población en selva alta donde no hay Estado es mucho mejor, mucho mayor. La selva central, Puno y Trapecio Amazónico, hoy en día hay cultivos de coca y el Estado no tiene la capacidad operativa para actuar. Es por eso que nosotros lo que intentamos es distribuir mejor las fuerzas del Estado. En Loreto. En Loreto hay que hacer acciones puntuales, cuidando de que se trata de un ecosistema muy particular. La coca de la selva baja no es la coca de la selva alta, el nivel de productividad es menor, son almacenes que tienen narcotráfico. Parece que se está extendiendo a alta velocidad, ¿no? Y no hemos hecho nada al respecto. Ahí habría que, ¿ese sería uno de los 4 puntos? Podría ser uno de los 4 puntos sin duda para operar en las fronteras del río Yavarí o del río Putumayo en acuerdo con comunidades campesinas, nativas, gobierno regional, etcétera. Pero si algo tenía, mira, la estrategia que hemos elaborado nosotros durante estos 5 meses es primero la aprobación de 2 gabinetes. O sea, nosotros hemos pasado un proceso de consulta de la estrategia para cada uno de los ministerios en el gabinete Lerner y luego en el gabinete Valdés. Y está absolutamente absueltas todas las observaciones. Entiendo que este miércoles se va a ver la estrategia en el Consejo. Eso se va a aprobar este miércoles. Esperemos. Nosotros desde ahora nos ponemos del lado de controlar de que esa estrategia sea el instrumento. Porque mira lo que se plantea, Jaime. En los primeros 3 años debemos de reducir la tasa de crecimiento de los cultivos de coca, que son del 6% anuales aproximadamente. Y el 4.º y 5.º año debemos lograr reducciones del 10% cada año, para pasar de 61.200 hectáreas actuales a 48.000 hectáreas. Esa era la propuesta que hacíamos desde Devida. Claro, esos son objetivos, ¿no? Sí, claro. Pero como entidad rectora, Devida le proponía eso al Ministerio del Interior, igual en cada segmento del trabajo de la lucha contra las drogas, insumos químicos, lavado de activos, desarrollo humano en el desarrollo alternativo de selva, etcétera.
Bueno, vayamos al tema de las diferencias principales con el Premier, pero tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Tranquilo, en RIMAC asegura toda tu casa contra robo, incendio, terremoto y más desde 35 soles mensuales. Pide tu seguro domiciliario al 411-3000 o en www.rimac.com. RIMAC Seguros. La casita. Ahora no, mi amor. Y mi casita. Y mi casita. Y la casita. ¿Ya? ¿Tan rápido? Su crédito fue preaprobado. ¿Voy a tenerla? Lo que no podías tener rápido de niño, lo puedes tener rápido de grande. Preaprobamos tu crédito hipotecario en 1 minuto. Visítanos y compruébalo. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Marca 1977, si quieres hablar, si quieres ahorrar. Marca 1977, con tu celular. Los especialistas en larga distancia. Ahora marca el 1977 también desde tu celular prepago de cualquier operador móvil usando el saldo de tu recarga. Americatel. Seguimos conversando con Ricardo Soberón, ex jefe de Vida. Bueno, usted ha declarado que el punto medular de sus diferencias con Óscar Valdés, con el presidente del Consejo de Ministros, es el nivel del ejercicio de la rectoría que le corresponde a De Vida como ente rector en política antidrogas. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros no creía en que, es decir, no le daba importancia a De Vida. Explique usted en qué consiste esta diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, desde el inicio Óscar entendía que De Vida no debía de entrar en abordar los temas del control de la oferta y la interdicción. Y nosotros creíamos que una parte fundamental... Pero esa es responsabilidad del Ministerio del Interior. Seguro, pero la entidad que puede observar la forma como se ejecuta, sea en aduanas, sea en fronteras, sea en el espacio amazónico, sea en el espacio marítimo, es De Vida en su capacidad de recepcionar la información que se provee sobre el funcionamiento de cada entidad. Nosotros, hallazgo de droga que había, mandábamos una carta de felicitación a la unidad operativa, cosa que no hacía el Ministerio del Interior. Nosotros hemos llegado a visitar a heridos en el hospital de policía, señalándoles, y queríamos inaugurar un reconocimiento a las buenas prácticas en control de oferta, en desarrollo alternativo y en prevención, porque ese es el rol que entendíamos una entidad rectora debe ejecutar. No significaba meternos en el trabajo, porque por lo demás De Vida tiene un presupuesto que le permite entregar dineros a la DINANDRO, o a la SUNAT, o al Task Force en aduanas, y con esos operan estas entidades. Así es que alguna relación teníamos que tener. No, pero la DINANDRO, digamos... Teníamos dinero con ellos puestos para operar. ¿La DINANDRO tenía su propio presupuesto? No, ¿Del Ministerio del Interior? Eso, seguro. Pero te comento que la DINANDRO hoy en día ya no es una unidad ejecutora, sino que depende de la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior, con lo cual se le va a quitar operatividad. No solamente eso, sino que se ha quitado a muy buenos oficiales que tenían capacidad y manejo en la DINANDRO. Entonces, me temo que en esa visión sesgada, lo que va a ocurrir es que el Ministerio del Interior, como burocracia de administración, va a estar por encima de las unidades operativas que son las que deben desmantelar el crimen organizado. Pero unidad rectora, es decir, por ejemplo, función rectora, ¿qué significa exactamente? Porque de acuerdo a la ley, tiene como función De Vida diseñar y conducir la política nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Diseñar puede ser a través del plan que va a ser aprobado, ¿no es cierto? La estrategia de lucha contra las drogas y todo. Pero conducir ya es una ilusión, ¿no? No, porque mira, ¿Qué significa conducir? Al primer nivel, estrategia, y bajamos a planes operativos y a presupuestos. Tanto los de Vida como las de las entidades que trabajan con Vida. En el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación de la ejecución del gasto, está allí
la capacidad que puede tener de vida de ejercer rectoría. Disculpe, señor gobierno regional, usted no está gastando como corresponde. ¿Dónde están las metas alcanzadas? Disculpe, señores de SUNAT, ¿dónde está el presupuesto que debían de dar para el registro de usuarios de insumos químicos? Perdón, pero en Capitanía de Puertos, ¿cómo están gastando el dinero para que las lanchas que están haciendo control en la rada puedan ejercer? O sea, ese es el nivel de ejercer rectoría. Y eso es algo que no debía dejar de lado. Por ley, a debida le corresponde. Jaime, lo que pasa es que el Estado peruano siempre ha sido dependiente de la cooperación y eso está disminuyendo. Y lo que el Estado peruano tiene que tener claro que los 120 millones de soles que fueron manejados o que fueron entregados por el Congreso para el 2012 son insuficientes. Necesitamos 300 o 400 millones de soles. Y ejercer rectoría en ese sentido significa poder elaborar proyectos con municipios, gobiernos regionales, Policía Nacional, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea está interesada en promover un sistema de vigilancia amazónica, en buena hora, que nos va a permitir controlar los espacios amazónicos. DICAPI controla 3.000 kilómetros de territorio marítimo a lo largo y ancho de la costa. También va a tener presupuestos nuestros. Entonces, eso es ejercer rectoría. No podemos quedarnos en ser una ONG de prevención. ¿Y de vida no ha ejercido esta rectoría nunca? Muy poco. Cuando nosotros llegamos... lo que pasa es que no tiene poder de vida. Ahí está, ya, diste con la clave, Jaime. No tiene dientes. Siempre he dicho yo, de vida no tiene dientes. ¿Cuál es su capacidad de morder, en el buen sentido de la palabra, políticamente? Convenciendo, trayendo a una misma mesa entidades que no se podían ver, resolviendo diferencias institucionales o conceptuales, influyendo para que se ejecuten los presupuestos y si no entregando el dinero hasta que no entreguen los reportes, haciendo que las recomendaciones de los organismos internacionales se ejecuten y se implementen a nivel interno. Es más, teníamos previsto la organización de 2 conferencias internacionales, la de desarrollo alternativo el 23 y 24 de febrero que me dicen se va a suspender y la conferencia internacional planteada por el presidente Humala para el 26 y 27 de junio próximos. Oportunidades de oro para decirle a la comunidad internacional, miren, podrá haber crisis económica, podrá el Perú ser un país de renta media, pero el dinero del desarrollo alternativo no puede disminuir. Pero dígame una cosa, ¿qué hay que hacer para que de vida tenga, porque de vida según la ley, el presidente de vida, el presidente ejecutivo, en fin, tiene asiento en el Consejo de Ministros? No. Ahí está el enorme problema que tiene de vida. A nuestro juicio debería ser como en Estados Unidos o en otros países, estar adscrito a la Presidencia de la República. Yo despachaba junto a 17 instituciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. Reordenamiento territorial, Servicio de Inteligencia, Comisión de la Verdad, CEPLAN, en fin, 17 dependencias y tenía 10 minutos para despachar con el Premier. Eso era de vida. Pero la ley dice que el presidente ejecutivo de vida tiene rango de ministro. Ya no. ¿Ya no? ¿Eso ha sido derogado? Yo despachaba con viceministros. La única sesión de consejo directivo que fue el ministro del Interior... No he visto que haya sido derogada esa disposición. Pues, así la he encontrado yo. ¿Usted no la hizo cumplir? No, nunca fui invitado yo a una sesión del Consejo de Ministros. Nunca. Pero tenía usted derecho a estar. Rango de ministro, dice. La ley, no se percató usted. Me hubiera encantado percatarme, pero en ningún momento fui considerado, ni mucho menos. Yo era presidente ejecutivo adscrito como OPD a la presidencia del Consejo de Ministros. Es el artículo 3 modificado. Eso fue modificado. No, modificado. Es una modificación de la ley original. Esta modificación se hizo en el año 2002. No, pero eso después fue modificado y pasé a ser una OPD, dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros. La estrategia nacional yo la tenía que derivar a través del presidente del Consejo de Ministros al resto del gabinete. Ahora, el problema es que no hay ninguna organización que dependa directamente del presidente de la República. En nuestra organización estatal tiene que depender de algún ministro, porque el ministro es el responsable políticamente, o el jefe de vía debería ser un ministro, esa es la otra alternativa, pero no podría depender directamente del presidente de la República. No hay nada que dependa directamente del presidente, salvo los ministros. El narcotráfico es un problema tan complicado para el Perú que yo creo que ya es hora que con la responsabilidad política de un presidente ejecutivo responda frente al presidente de la República para que lo informe a nivel transversal. Eso es lo que no ocurre.
Eso es algo que no ocurre, que debería ocurrir. Es algo que he venido sosteniendo, peleando. Lo que usted dice es que el presidente de la República debería conducir, él personalmente, la lucha contra las drogas. Debería despachar el presidente ejecutivo de vida con el presidente de la República una vez cada 15 días para informarle de la marcha de esto. Eso para mí es el mayor aprendizaje que he tenido en estos 5 meses de gestión y ante las dificultades para poder operar con ministros, viceministros. Y sin embargo yo a la interna teníamos que despachar todos los días desde los congresistas, que tienen un cronograma especial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales con sus peticiones. O sea, es una agenda muy compleja la que tiene. Pero quizás lo que ha ocurrido es que de alguna manera se le ha encargado pues al Ministerio del Interior esta lucha, ¿no? Y es el Ministerio del Interior el que tiene la responsabilidad principal y debida, no sé, es un estorbo. De repente es algo... ocurre de esa forma. Quizás el presidente ha dicho ya, tú ministro, tú te encargas de este asunto. El problema No es que lo sé. dejamos de lado 3 cosas. Las relaciones internacionales, entre ellas con Estados Unidos y la Unión Europea, el desarrollo rural, que es clave, y el tema de la prevención y el consumo. O sea, yo no podría encargar al Ministerio del Interior de este tema. No, obviamente hay cosas que no... Ahora, usted menciona en alguna de estas entrevistas que ha dado, habla del Task Force. ¿Qué cosa es el Task Force? Un excelente programa que ha permitido que el narcotráfico ya no tenga al Callao como centro fundamental de salida de cocaína hacia el exterior. Es un espacio físico donde la SUNAT y la DINANDRO pueden operar conjuntamente para poder compartir información. Lamentablemente, la gestión anterior del general Hidalgo se retiró unilateralmente del Task Force. Y lo primero que dijimos al entonces ministro del Interior, Oscar Valdés, por favor, tiene que regresar la Policía Nacional al Task Force. Es más, la meta que teníamos nosotros era llevar el Task Force a Paita, a Chimbote. No. ¿Por qué? Porque evitamos las salidas de grandes containers con cocaína a través de un buen uso de la tecnología. Pero para eso no se necesitaba precisamente un escáner. Están operativos. En el Callao he ido a visitar los espacios físicos y tienen muy buen trabajo. Canes, escáneres, computadora, en fin. Yo me saco el sombrero frente a esa capacidad de trabajo tanto de aduanas como de la DINANDRO en ese espacio. Lo que pasa es que hay que replicarlo. Y por eso ahora el narcotráfico sale por las caletas, no tanto por el puerto, porque el puerto es difícil. Bueno, sí, pues puede salir para prácticamente por cualquier lado, ¿no? Bien, pues ahí el tema del incremento de personal, se ha criticado, usted ha incrementado el personal por lo menos en 70 personas de vida. Mira, yo creo que esperaba este momento para plantearlo con claridad. La lista que ha aparecido con 77 personas incluyen a 30 personas que venían del régimen anterior y que yo he creído conveniente prorrogarlas en su trabajo. Primero, sostengo que son 46 las personas que han ido a elaborar a debida bajo el régimen CAS entre 1 y 3 meses. O sea, usted incorporó a 46. Pero con plazos de 1 a 3 meses para funciones muy puntuales que he pedido que ejecuten para poder empoderar las oficinas zonales. Todo ha sido dentro del marco presupuestal que me permitía hasta 123 plazas para ser cubiertas. Y sin embargo, hemos operado en todos los procedimientos. Yo le pido a mi sucesora que haga una revisión exhaustiva de los procedimientos. En todo momento he trabajado sobre la base honestidad, compromiso y voluntad de trabajo. Y por eso es que nosotros encontramos un debida con 30% de ejecución en julio y llegamos a 75%. ¿Qué se suponía que harían esas oficinas zonales de debida? Esa es una pregunta muy concreta. En espacios como La Merced, Puno, donde no hay Estado, nosotros queríamos empoderar a las unidades, a las oficinas zonales, para que se conviertan en oficinas de debida muy, muy proactivas en trabajo con prensa, en trabajo de desarrollo rural, pero también de prevención y de armonizar y coordinar con las instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y eso lo estábamos logrando. Pero tuvimos que contratar personal, pero por supuesto. Era la única forma de poder trabajar. Recordemos que
El 5 de agosto yo recibo la institución después de 2 decretos de urgencia que paralizaron la ejecución del gasto en el país. Y si quería desembalsar eso, necesitaba personal que me permita monitorear las acciones de desarrollo rural en el campo. Ahora, por último, ¿en qué situación está este sistema de control de insumos químicos que se suponía que el Ministerio de la Producción ya lo había contratado, su diseño ya estaba hecho, en fin, que se ha demorado ya como 5 o 6 años en ponerse en actividad? El ministro Urquizo ha tenido la buena gestión de poder darle impulso al asunto. El dinero tiene que ser pasado de Sunata Produce y produce iniciar el procedimiento de licitación y convocatoria para poder tener propuestas, la menor de las cuales nos dice que en 5 meses podemos comenzar una primera etapa ya de implementación y entrenamiento. Y entonces yo creo que hay la voluntad política y este gobierno va a poder tener un registro en funcionamiento antes de que finalice el 2012. Eso es la palabra que dio el ministro Urquizo y yo creo que ahí se le va a hacer daño al tráfico de insumos químicos. Ojalá. Bien, señor Soberón, gracias por su participación. Gracias, Jaime. Fue Ricardo Soberón, expresidente de Vida. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP, para ver el asunto de estos acuerdos entre Petroperú y PDVSA.